periodista español que lleva un mes detenido en la Unión Europea, acusado de espiar para Rusia y del que no se sabe prácticamente nada desde entonces, que es una noticia de verdad. Pablo González fue detenido en Polonia el 28 de febrero, a días de que comenzara la ofensiva militar rusa en Ucrania, cuando informaba desde allí a varios medios españoles. Desde esa fecha se encuentra encarcelado y ni su familia ni su abogado han podido contactar con él. El reportero está acusado de espionaje al servicio de la inteligencia militar de Rusia y podría ser condenado hasta 10 años de prisión. El gobierno polaco afirma que existen muchas pruebas de su supuesto rol de espía ruso, pero la única que se ha dado a conocer hasta ahora es que Pablo González cargaba consigo dos pasaportes, uno español y otro ruso, y con nombres distintos en cada uno. Bastante extraño que un supuesto espía al servicio de Rusia llevara encima su pasaporte ruso en plena misión de espionaje, teniendo el pasaporte de otro país. Pero dejando de lado ese detalle de pura lógica, lo cierto es que además existe una explicación bastante sencilla. Pablo González nació en Moscú hace 40 años, hijo de un ruso y de una española. Cuando sus padres se divorciaron, él conservó un apellido en su pasaporte ruso, el de su padre, y otro en su documento español, el de su madre. Y su nombre aparece como Pablo en el documento español y su equivalente ruso Pavel en el de Rusia. Lo que podrá resultar curioso, pero ni sospechoso ni mucho menos ilegal. De hecho, cambiar o modificar el nombre es una práctica relativamente común entre países eslavos y latinos o sajones, por la diferencia de alfabetos, pronunciaciones y otras. El famoso pintor Marc Chagall, por ejemplo, ruso de nacimiento, afrancesó su nombre cuando se instaló en París. Su nombre natal era Maciej, no Marc. Mi mamá y mi tío eran, respectivamente, Jadranka y Miodrag en Yugoslavia, pero se transformaron en Adriana y Miguel en Argentina. Y a menos que mi familia materna escondiera secretos inconfesables que yo ignoro, nunca fueron agentes secretos al servicio de nadie. Sea como sea, lo cierto es que las irregularidades en el caso de Pablo González son impropias de la Unión Europea, o mejor dicho, impropias de lo que la Unión Europea presume de ser, que es algo muy distinto. El reportero estuvo detenido más de 48 horas sin asistencia consular y no se ha respetado su derecho a recibir asistencia legal, tal como fue señalado por asociaciones tan poco sospechosas de ser marionetas del Kremlin como Reporteros Sin Fronteras o la Federación Internacional de Periodistas. Gonzalo Boye, el abogado de Pablo González, ha denunciado que se le obstaculiza continuamente el acceso a su representado y la familia del detenido afirma que ha sabido más del caso a través de la prensa que por los canales regulares. Lo tienen en prisión, materialmente incomunicado, no ha podido hablar ni con su familia ni con nosotros, no ha podido recibir nuestras visitas y una acusación de espionaje en los tiempos que corren es un tema muy grave. Sería injusto decir que los medianos y grandes medios españoles no se han hecho eco de la noticia, porque lo han hecho. Faltaría más, siendo el periodista encarcelado colaborador freelance de varios y variados medios españoles, como el Diario Público o el canal La Sexta. Ahora, tampoco pasa desapercibido el escaso entusiasmo en la cobertura general, al menos comparado con otros casos más cómodos para sostener determinadas narrativas. Ni qué decir de la cobertura en el panorama mediático europeo en general, que es cercana a la nada más absoluta, a pesar de tratarse de un periodista de la Unión Europea encarcelado en varios aspectos de forma como mínimo irregular en una cárcel de la Unión Europea, o precisamente por eso. Sirva como ejemplo este fragmento televisivo en el que 3 semanas después del arresto, una eurodiputada manifestaba no haber escuchado hablar absolutamente nada del caso. Una eurodiputada polaca que habla español con soltura, para más señas. Le quería preguntar también por el periodista español Pablo González, que lleva 3 semanas preso en Polonia, sin que su abogado ni su familia pueda contactar con él. No sé si se están vulnerando los derechos más básicos de este periodista en Polonia. ¿Por qué preguntas? No entiendo por qué. Hay un periodista que lleva 3 semanas preso en Polonia. ¿Preso? De verdad, no lo entendí. ¿No conoce el caso? Sí, está preso por las autoridades. He podido poner en contacto. No he oído nada. Yo creo que no existe en los medios polacos la información esta. No lo leí, pero puedo preguntar. No sé, puedo preguntar, pero no me imagino que las autoridades polacas puedan actuar de una forma, bueno, sí puedo imaginar. Entonces no lo sé, pero voy a ver. ¿Se lo puede imaginar? Sí, me puedo imaginar que sí. Pero si en el aspecto mediático se habla con timidez, en el político se calla con total convencimiento.
En el momento de grabar este video, apenas un puñado de diputados del Congreso español había abordado el asunto en el Parlamento o tan siquiera en redes sociales. El presidente Pedro Sánchez solo ha mencionado el caso en las escasas ocasiones en que alguien le ha preguntado directamente y sus respuestas han dado a entender que, a su parecer, no hay nada irregular ni llamativo en el arresto y encarcelamiento de Pablo González. El ministro de Exteriores español viajó a Polonia cuando el reportero llevaba casi 20 días preso, pero no para abordar el caso. José Manuel Álvarez se reunió con su homólogo polaco, Zbigniew Grau, y en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron no hubo ni una sola mención a la situación del reportero encarcelado. Nosotros no sabemos si Pablo González es o no un agente ruso. En una situación normal, la frase que seguiría a esa sería probablemente algo tipo: eso deben determinarlo las autoridades polacas. Pero definitivamente no estamos en una situación normal y la única forma de decir algo semejante sin ruborizarse es ser un alto funcionario del gobierno de España o de las autoridades de Bruselas. ¿Cómo es posible que un caso como el de Pablo González no sea mencionado hasta la extenuación por los grandes medios españoles y además esté siendo ignorado por las vocerías oficiales de Europa Occidental? ¿Cómo se compatibiliza esa actitud pasiva o hasta cómplice con los llamados valores europeos, en los que supuestamente se fundamentan los meros cimientos de la Unión Europea? Pues muy fácil, poniéndole al reportero la etiqueta de sospechoso de prorruso. Y ya, con esa sombra de duda, alcanza y sobra para ser relegado a un segundo o hasta tercer plano noticioso y político. Y mientras no aparezcan pruebas, no ya contundentes, sino pruebas a secas, las que sean, todo apunta a que el único indicio criminal que mantiene a Pablo González tras las rejas es haber nacido en Moscú y tener doble nacionalidad. Por lo visto, hoy, en la Unión Europea, tener un pasaporte ruso pesa mucho más en tu contra de lo que pesa tener uno comunitario a tu favor. Señal de los tiempos en que vivimos.